los puertos que tengas por ejemplo. TUNNP, ahí está, y justamente tengo expuestos el puerto 3306. Ok, entonces quiere decir que mi base de datos está funcionando. Control V. Sí. Pues dicen 120 fotogramas. ¿En qué formato de video? Ahí está. ¿Cómo puedo acceder a una base de datos desde un servidor? Ahí se puede. Como root. Ok. ¿Cómo creo una base de datos dentro de la base de datos? Y la voy a llamar S206. Ahí está, perfecto. ¿Cómo creo una tabla dentro de esa base de datos? Es cierto. No, primero no. Primero tengo que usar la base de datos. Create table. Lo voy a llamar usuarios. Luego los parámetros. Y ya. Perfecto. Ok, ya tengo mi super base de datos. Ahora tengo que crear los usuarios. Quiero suponer que casi ninguno ocupa root y la contraseña que le pusieron al root. No. Excelente. ¿Cómo se crea un usuario? No, no es sincero. Voy a hacer un momentito, voy a permitir y voy a volver a hacer. Es create user, el nombre del usuario en este caso quiero que se llame admin1, arroba, y lo voy a poner así. ¿Eso qué significa? Que este usuario va a poder acceder a la base de datos desde cualquier IP. Y luego digo identify by, y aquí pongo su contraseña. Entonces quiero la contraseña más segura del mundo. Listo, ya creé el usuario. Ahora los permisos. Para los permisos son grant all, es un usuario administrativo, entonces grant all privileges on asterisco punto asterisco to así, admin1 arroba porcentaje with grant option. Ok. ¿Alguien sabe qué significa eso de el asterisco punto asterisco? Debería. ¿Mande? Casi. Es todos los privilegios en todas las bases de datos dentro de todas sus tablas. Porque también puedo limitar operaciones por tabla. Para el administrador 1 que viene de cualquier IP, y con Grant Options es para que él también pueda tener ese tipo de operaciones como root. Entonces le doy Enter, tiene sus permisos, y nada más para terminar tengo que ocupar el comando de flush privileges. Esto es para quitar los permisos que estén en la caché por cuestiones de seguridad. Okay. Ahora, ¿qué es lo que debo de poder hacer? Justamente desde mi Workbench voy a hacer una conexión que la voy a llamar S206-1, que en este caso se va a conectar a mi servidor, que sería la 192.168.10.102. Esa es la IP donde tengo mi base de datos. Por puerto 3606 con el usuario admin. Vamos a probar la conexión. No es cierto, ni siquiera era admin 1. Sí. Admin 1. No sé por qué se ha estado trabajando últimamente. Ahí está, me pide mi contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
está, accedo. Entonces estamos de acuerdo que con ese usuario podría acceder desde mi servidor, desde el servidor 1, podría utilizarlo para cualquier cosa. ¿Tener un usuario que se pueda conectar desde cualquier lado es seguro? No, jamás es seguro. Vamos a ver si efectivamente se conectó a mi base de datos y como podemos ver, sí, ahí está mi base de datos de S206. Entonces sí, funciona el usuario. Perfecto. Pero como les digo, justamente es una vulnerabilidad un tanto grave. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otro usuario, que en este caso va a ser create user admin 2. Pero ahora me voy a asegurar de que solamente funcione para una sola IP. Entonces simplemente es definir esa IP. Le voy a poner la IP de mi versión, que en este caso es la 101. Entonces 192.168.10.101. Y lo mismo, identifier by y la contraseña. La dirección IP no va a tener. Ah, no, ahí sí ya va a salir. Le doy enter, ya se creó mi usuario. Vamos a ver los permisos. Grant all privileges to, no es cierto, on, asterisco punto asterisco, to admin 2 No, vi. arroba 192.168.10.101 with ahí está. Y por último el flush privilegios. Ahí está, perfecto. Ya terminé justamente ese acceso. Quiere decir que puedo ahora intentar acceder con ese usuario que acabo de crear. Entonces, hago una nueva conexión. La voy a llamar S206-2. Otra vez se va a conectar a la misma IP, 192.168.10.102, puerto 3306, usuario admin 2. Vamos a darle OK. Vamos a probar. Me pide mi contraseña, voy a poner mi contraseña. Asegúrame de escribirla bien. Pruebo. ¿Me debería de dejar o no? Si no se cambió su IP de su lab, sí. No. Porque está limitada a que solamente pueda acceder el servidor de Bastión. Entonces justamente me dice que no se puede acceder con ese usuario. Perfecto. Entonces, ese usuario no sirve para nada. Vamos a probar la conexión desde el servidor 1. ¿Alguien sabe cómo acceder de servidor a servidor? ¿Cómo? A base de datos. Eso nunca se lo han enseñado. No, ok, no. En este caso soy servidor 1, que es mi servidor de Bastión. Entonces va a ser MySQL -h, que es de host, y pongo la IP del otro servidor, 192.168.10.102. -u, que es el usuario, voy a probar el que no funcionó, el admin 2, y luego -p, que es para que me pida la contraseña. Pongo mi nueva contraseña, pongo la contraseña, ¿y qué es lo que vamos a tener? Un momento. Ahí está. Vamos a ver si accedí correctamente, show databases, y efectivamente accedí desde a la base de datos de servidor 2, desde servidor 1, y ocupé el usuario que es exclusivo de este servidor. Nadie más lo puede ocupar, como ya se los demostré. Entonces, perfecto, ya tengo la protección de mi base de datos. Ahora vamos a protegerlo, ahora proteger los servidores. Voy a limpiar y ahora voy a agregar las reglas de UFW. Entonces habíamos dicho, al servidor de base de datos, ¿qué puertos son los que sí debo de permitir y a quién? UFW, nada más al Bastión.
Entonces sería UFW allow, primero vamos a habilitarlo, enable. Ahí está. Perfecto. Luego, UFW allow from 192.168.10.101 to any port 22. Con eso permito puerto 22 y luego con 3306 permito base de datos. Entonces al final, ¿qué es lo que necesito ver? UFW status verbose. Ahí está. Son las únicas dos reglas que necesito. Los únicos dos puertos expuestos que tiene este servidor de base de datos. Uno para administrarlo, otro para administrar la propia base de datos. Perfecto. Cierro sesión, las dos sesiones, intento volver a acceder y ahora sí ya ni siquiera me va a dejar. Regreso a este servidor, también necesita sus reglas. Sudo UFW enable. Perfecto, no tiene reglas. Vamos a agregarles cuál es la regla que necesita el servidor de evasión. Solamente el puerto 22, de quien sea. Ahí lo activo. Vamos a ver el status verbose y efectivamente es la única regla que necesito. De tal manera que si cierro sesión, debería de poder volver a acceder sin problema. ¿Listo? No hay problema. Ok. Vamos a limpiar, vuelvo a acceder a ese servidor. Estoy en servidor 1. Entonces, si ya no puedo acceder a servidor 2, ¿cómo le puedo hacer? Desde servidor 1, ¿qué necesitaría hacer? ¿Otro SSH? A ver, ya estoy en servidor 1. SSH, user, arroba 192.168.10.102. Correcto, con eso ya pude acceder. Entonces está funcionando bien. Pero vamos a ver justamente una cuestión complicada. Ok, ahí estoy en servidor 2, hice de SSH. ¿Cuántas sesiones tengo que cerrar? Estoy como root. Porque sabe que necesito empezar a cerrar sesiones para regresar a mi sesión normal, la de mi propia computadora. Entonces, ¿cuántas sesiones tengo que cerrar? 2. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque primero accedí a server 1, luego accedí a root y luego de ahí hice SSH server 2 y luego hice al otro. Ahora, ¿qué pasa si me hubiera seguido con la finta de que nada más eran 2? Hubiera terminado como root. Y si alguien de pura casualidad en ese momento accede a mi computadora, tiene permisos administrativos sobre ese servidor. Entonces, ¿cómo puede evitar tener que anidar tantas rutas? Para eso existe algo que se le conoce como proxy jump. Y lo que hay que hacer es poner la instrucción SSH -J, todo va a ser la misma línea. El usuario de mi bastión, por ejemplo, va a ser user, arroba, la IP del bastión, y luego otra vez user, arroba, y la IP del otro servidor. Y vamos a hacerlo de esa manera. Entonces va a ser SSH -J user arroba 192.168.10.101, la IP del bastión, y luego user arroba 192.168.10.102, la IP el de base de datos. Le doy enter, me va a pedir la contraseña del primer servidor, me pide la contraseña del segundo servidor y accedo directamente a server 2. Jamás pasé por server 1. ¿Y para salir es igual? Para salir, ahora ¿cuántas sesiones debería de cerrar?
Una. Y efectivamente, solo tuvo que ser uno. Entonces, el comando es como este de aquí, ¿no? Como pequeño para que quede una sola línea. SSH-J, primer servidor, segundo servidor. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues nos ahorra un poco esa lata de tener que acceder primero a un servidor y los servidores es un poquito más seguro. Y ahorita tiene una utilidad que voy a ver un poquito más aquí. Ahora, ¿cómo administro la base de datos? ¿A quién de ustedes les gusta trabajar la base de datos directamente en terminal? No. No. Nadie. Personalmente yo prefiero trabajarlas en terminal, entonces no tengo problemas de acceder directamente al servidor 2 y trabajarlo directamente. Pero creo que a muchos de ustedes preferirían ocupar una herramienta justamente como la que es Workbench. Es más fácil meterte, editar y ejecutarlo, ¿no? ¿Ok? Pero claramente ya les demostré que ni siquiera puedo y ahora menos porque tengo las políticas de firewall. Para esto existe otra cosa que se le conoce como túnel SSH. El comando es SSH menos N mayúscula menos L mayúscula y en este caso voy a escribir lo que vamos a ocupar, 3308, dos puntos, 192.168.10.102, dos puntos, 3306 y en este caso, luego ahora sí va a ser el usuario, arroba y la 192.168.10.101. Explicado. Este puerto de aquí es un puerto en el que yo voy a escuchar de manera local. Los quiero escuchar en mi 3308. Este de aquí es la IP y el puerto del servidor. En este caso quiero escuchar el 3306. Y estos de aquí son las credenciales del bastión. Entonces sería SSH menos N menos L 3308 2 puntos 192.168.10.102 2 puntos 3306 y ahora sí user arroba 192.168.10.101. Me pide mi contraseña del bastión y se queda ahí. Si se queda ahí es buena noticia, ya está funcionando. Vamos a regresarnos a Workbench. Vamos a hacer una nueva conexión. Ok. Esta lo voy a llamar S206-3. En este caso, el host sí lo voy a dejar como es que es el localhost, porque estoy capturando la información del puerto 3308. Y voy a intentar acceder como admin 2. ¿Se podía con admin 2? Vamos a ver. ¿Va a darle OK? Voy a intentar acceder. Se ríe. Esperando. Sí puede acceder. ¿Qué usuario ocupé? También dos. Admin 2. ¿Debía haber podido acceder con ese usuario? No. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Cuando nosotros utilizamos un túnel SSH, lo que estamos diciendo es, nos vamos a conectar efectivamente al segundo servidor, pero estableciendo una conexión directamente a través del de bastión. Entre comillas, lo que pudiéramos decir es, yo estoy tomando temporalmente mi host, mi propia computadora, la IP del servidor. Por lo tanto, aunque ocupé las credenciales del servidor de bastión, mi host pudo acceder. Siempre y cuando el túnel se mantenga abierto. ¿Cómo sé que se mantuvo abierto?
Porque en terminal, pues se quedó ahí trabado. Si en terminal se queda trabado, quiere decir que el túnel está abierto. Lo quiero cerrar, simplemente control C, se cierra el túnel. Vamos a comprobar que en verdad se cerró. Vuelvo a correr el mismo query y ya no me da ninguna respuesta, porque ya no tengo el permiso para poder acceder. Esta es la utilidad del túnel SSH. Ahora bien, ahorita vamos a la segunda parte de esta clase. ¿Por qué dentro de sus proyectos integradores esto nos es útil? Pues, como les dije, dentro de sus requisitos, ustedes van a tener un servidor público y un servidor privado. Mientras los están configurando, ok, pueden acceder al privado, a lo mejor tienen una IP pública, lo que sea. Idealmente hablando, la única manera, al menos en la nube, en la que deberían de poder acceder a sus servidores privados es a través del público. Entonces, si aún no hacen políticas de firewall grandes, pueden ocupar un proxy job. Simplemente saltan de aquí a acá y listo. Pueden administrarlo, actuar de cualquier otra manera como siempre lo harían. Pero cuando ya tienen sus políticas de firewall, si necesitan hacer cambios, o como por ejemplo en este caso acceder a la base de datos, es recomendable que ahora sí ya ocupen un túnel para establecer justamente una comunicación segura, respetando los permisos de cada uno de nuestros servidores. Entonces recuerden, al momento de que va a hacer su revisión del proyecto integrador, yo voy a estar checando que justamente solamente pueda acceder al servidor público y que solamente pueda acceder a los puertos que deberían de estar disponibles. Que deberían ser a lo mejor el 22, el 80, el 443, el 8000, el 5000, pero si veo el puerto 3306 o algo similar que pueda ser de base de datos, ahí ya justamente no protegieron bien sus datos. Ese puerto no debería aparecer en el público. En el público no debería. ¿Dejamos esto a Will? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Sí. ¿Cómo pasa? ¿Qué hora son? Las 40. 8:40. Ok. ¿Qué bebé? No sé, explica, ¿no? ¿Pausa o paro? No, pues yo paro.